Himanaya Yacta. Hablemos de la virtud del trabajo desde el comunismo. Hagamos esto haciendo el contraste de cómo se entiende el trabajo desde la socialdemocracia y cómo se entiende el trabajo desde el comunismo. Y es una diferencia que se siente más entre Occidente y Oriente, porque en Oriente el socialismo se vive en partidos comunistas, mientras que en Occidente más probable sea en partidos socialdemócratas. Y en este sentido citaré a un reconocido líder francés llamado Mélenchon, que participó en las elecciones presidenciales de Francia, y si bien no ganó, fue el que obtuvo más votos del ala socialista de Francia. Él hablaba respecto a la reforma de edad de jubilación en Francia, que el Estado no debería pretender aumentar la jubilación de los ciudadanos, porque es este tiempo de esparcimiento y recreación la razón de ser de las personas. Es ese tiempo el que le permite conocerse mejor a uno mismo, interiorizando con nuestras pasiones, leyendo lo que nos gusta o interiorizando con otras personas a las que amamos, brindándole ese tiempo que tenemos. Y aunque filosóficamente lo que dice Mélenchon es hermoso, es bellísimo, me parece que no es de todo pragmático, porque termina aplicando la del camarón dormido que se lo lleva a la corriente, porque mientras un país se exige menos a sí mismo para encontrar más su camino de desarrollo espiritual, y sin embargo no todos sus ciudadanos lo seguirán, pero bueno, otros países más ambiciosos, más corajudos, como lo son los países de Asia, como lo es Vietnam, Corea del Norte o China, como lo fue en su momento la Unión Soviética y hoy en la actualidad Rusia, los franceses se piden menos a sí mismos. Y Asia se pide más. ¿Qué ocurrirá entonces? Es obvio lo que ocurrirá. Aquí es donde quiero conversarles una anécdota de una conversación que tuve con una empresaria en la que yo le comentaba sobre esto, porque ella me preguntaba por qué el socialismo. Yo le decía, bueno, creo que si usted desarrollase su empresa en un país como China tendría muchas más posibilidades de éxito, ya no solo a nivel nacional, sino regional y también internacional. Y ella decía, es verdad, China es como un país venido del futuro, aunque no pudo evitar usar el típico cliché de ¿pero a qué costo? Y en efecto, cuando me dijo que a los empleados sí que les explotaban en China, yo le dije, bueno, es correcto, pero sabe, no es como que los empresarios solo exijan más a sus empleados. Los empresarios exigen más a sí mismos. Exigen más de sus políticos y sus políticos exigen más de los empresarios y a sí mismos. Es decir, es una sociedad ambiciosa en la que se exige a toda la sociedad invertir toda su energía en sus pasiones, en sus metas, en el desarrollo nacional, desde sus diferentes áreas. Es maravilloso. Es curioso porque, de hecho, yo le conversaba esto a aquella mujer empresaria y parecía que yo, siendo comunista, era el que más favorecía lo que en Occidente consideramos, con una simplificación muy torpe, como capitalismo. Porque el socialismo de mercado es un estudio de lo que denominamos aquí capitalismo, pero profundizado, evolucionado, desarrollado todavía más. En fin, con todo, siendo interesante que yo le hablaba de que es correcto exigirle todavía más a los empresarios y a los empleados, si fui un empleado de ella, igual yo me retiré con el paso del tiempo. Y es curioso porque ella me había llegado a proponer, aunque era un poco parlanchina, no lo tomaba muy en serio, pero ella me había llegado a proponer que si yo me preparaba y me desarrollaba en su empresa y me familiarizaba con ella, en el futuro deseaba que yo me hiciese cargo de administrarla. Ella tenía una buena relación con mi familia y conmigo. Sin embargo, yo decliné y me retiré porque me di cuenta que por ahí no iba mi meta, por ahí no iba mi camino, mi sendero, mi sueño, no era por ahí. Pero no por ello dejé de pensar que un trabajador tiene que dar lo mejor de sí en un esfuerzo. Y lo pensé así, pensando en un escrito llamado El Epicurión, o también conocido como el Manual de Epicteto. Este libro es hermoso porque habla del estoicismo y en una parte te dice lo siguiente. Es más, quisiera citar dos partes. Una es en la que dices, una vez tengas clara tu meta, después de haber valorado lo que implica tu meta y después de estar seguro que tú estás dispuesto a dar aquello que implica tu meta,
tendrás que darlo todo por ella. No deberás gastar ni un gramo de tu energía en otra cosa que no haga realidad tu meta. Asimismo, también decía en una parte del libro, no es ningún individuo el que le corresponde decidir qué vida tendrá. A nadie le ha dado ese privilegio a la vida. Nadie es el que decide qué tipo de vida es la que le corresponde vivir. Pero lo que sí nos corresponde es dar lo mejor de nosotros en el papel que nos toque representar. Sin importar cuál sea, lo importante es dar lo mejor representando el papel que nos haya designado la vida. Y viéndolo así me di cuenta, claro, una cosa es un empleado que trabaja para un empresario que vampiriza a sus empleados, dilapida el dinero, no les da el pago correspondiente acorde al contrato laboral, no les paga puntualmente, no les da las prestaciones que debería y sin embargo ni siquiera hace que la empresa crezca. Entonces ese empresario es un mal empresario que está ahí más por fortuna que por verdadero mérito y va a vampirizar al empleado. Si el empleado pretende dar mucho más así cuando tiene un jefe que no se exige lo mismo que le exige a los empleados a sí mismo, entonces va a ser vampirizado. Pero si en cambio hablamos de una sociedad en la que toda la estructura social da lo mejor de sí mismos, siendo el empleado el que se apasiona en su papel de vida y da lo mejor de sí, pero siendo también el empleador, el empresario, el gerente, el que también da lo mejor de sí mismo en el papel que le toca representar, no permite que sus trabajadores se empleen mucho más de lo que él en su trabajo, pues ambiciona demostrar en su carácter personal su ambición, su experiencia, sus capacidades, entonces deberá superar a su propio empleado. Pero lo que ocurre con la socialdemocracia occidental es que, por un lado, somos como el capitán de un galeón que no es mejor que su servidumbre, no trabaja más que su servidumbre, no se exige más, y la servidumbre está conforme y tampoco se exige más a sí misma, pensando que está bien y que ese es el sendero que deberíamos seguir. Entonces este galeón es un galeón conformista, que no tendrá mucho éxito. Existen galeones en el que literal es como mencionaba, el capitán vampiriza a la tripulación. Eso sí que está condenado al fracaso. Pero en cambio, si hablamos de un galeón en el que todos exigen lo mejor de sí mismos y el que está a cargo como capitán es el que está a cargo como capitán porque es el que más ha dado y más ha exigido a sí mismos, entonces hablamos de un sistema correcto. Y me parece que en los partidos comunistas se exige tanto a los empresarios como a los empleados, como al político, como al miembro del partido comunista. Esa es la diferencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es vital para la seguridad nacional. Al fin y al cabo, vivimos en un sistema de competencia internacional en el que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Le pasó a Francia literalmente, le pasó a la Unión Europea y le volvió a pasar a América Latina después de la primera ola del socialismo del siglo XXI, porque no hubo un compromiso lo suficientemente férreo para cambiar las cosas. Pensamos que podíamos obtener más sin sacrificar tanto, o más bien sacrificamos más recibiendo menos. Es lo que le pasó a la Unión Europea y es lo que le ocurre al Ecuador. Entonces, si bien no llegué a esta conclusión del apasionamiento laboral como un empleado de una empresa, sí llegué a la conclusión de que un empleado debe apasionarse en su labor como una persona que con aspiraciones políticas, literarias y artísticas se exige lo mejor de sí mismo todo el tiempo que puede. Es lo que hago y es lo que considero legitima que crea que la sociedad deba también exigirse lo mejor a sí mismos. En vez de tener la tesis de relajémonos y démonos más tiempo para el esparcimiento, considero que es tiempo de exigirnos más a todos nosotros, más al empleado, más al empresario, más al político, más al servidor público. Ese es el camino correcto. Ese es el camino que nos brindará soberanía. Así que ténganlo muy en cuenta. Yupay Chani por acompañarme.